Bueno, nada, estoy muy complacido de estar acá, de que me hayan invitado a hacer esta ponencia, a hablarles un poquito de lo que hacemos en el restaurante, en Salvopatria. Y bueno, muy contento de ver un público tan nutrido en esta hora temprana de la mañana. Bueno, para arrancar, les voy a contar un poquito para los que no sepan qué es Salvopatria, en dónde queda o de qué se trata. Es un restaurante que queda en Chapinero Alto. Un restaurante que lleva funcionando 6 años, arrancó como un pequeño cafecito en una esquina en la 57 con Quinta y después yo me asocié con el que fundó Salvopatria, que fue Juan Manuel Ortiz, en el 2013 y nos movimos a una casa más grande en Chapinero y le dimos un enfoque un poquito más gastronómico al restaurante. Nosotros no teníamos una inversión muy amplia para arrancar el restaurante, entonces digamos que tuvimos que dejar algunas partes como en obra gris o en veremos para ver qué pasaba un poquito con el futuro del restaurante. El restaurante en un principio queríamos que fuera un restaurante muy de barrio, la idea como de un bistrocito, pero que usara definitivamente producto local y en el cual tuviéramos un contacto muy cercano con los proveedores, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho eso. Trabajé y arranqué mi carrera en el restaurante Donostia, que fue como el primer restaurante que empezó a hablar de la cocina de mercado en Bogotá. Fue el primer restaurante que yo recuerdo como donde uno veía al proveedor con la canastilla llegando directamente y ese proveedor y ese producto tenían una cara y un nombre. A mí se me quedó eso y definitivamente fue una influencia determinante para arrancar con Salvopatria, ¿no? Entonces era como algo determinante, pero sí quisimos de pronto cuando arrancamos Salvopatria y en estos espacios que no pudimos terminar por falta de presupuesto dijimos, bueno, ¿qué va a pasar al futuro? Mi socio es un amante del café y ha promovido mucho el buen consumo del café colombiano. Entonces dijimos, bueno, ese espacio puede servir para hacer una tostadora de café. Luego dijimos, bueno, vamos a ver, de pronto vamos a necesitar más puestos. Ese espacio podía ser más sillas, más mesas. Pero digamos que empezamos a ver que el restaurante tenía muy buena acogida gastronómica, digamos que la cocina empezó a funcionar, a la gente le empezó a gustar y todo eso, y ese espacio que teníamos empezó a volver ya un área de producción. Entonces compramos unos equipitos, mejor refrigeración porque se nos estaba quedando pequeño todo eso, y empezó a evolucionar, digamos, el tema gastronómico un poco más en el restaurante. A partir de eso, digamos que con el tiempo empezamos a pensar de pronto en hacer menú de degustación, ¿sí? En mostrar un recorrido por lo que hacíamos en Salvopatria. Salvopatria tiene una carta pequeña, contando entradas, platos fuertes, postres y todo, son 20 ítems apenas, pero lo que hacemos y pensamos esto que es el restaurante de barrios, que todos los días hay un menú de almuerzo colombianito, muy sencillo, producto de primera calidad, sopa y seco, muy balanceado, muy pensado en que el colombiano vaya y almuerce a gusto, como nos gusta a nosotros, ¿no? Y por las noches está el mismo menú y hacemos una cantidad de platos especiales, ¿sí? Entonces, digamos que con todos esos platos especiales que hacíamos por la noche, que ya no eran el platico de almuerzo y eso, sino que eran platos un poquito más refinados, en donde había de pronto una mano más del chef, pensando en conceptos y en cosas, dijimos, bueno, de ahí podemos sacar un menú de degustación. Entonces yo le empecé a echar cabeza al tema y dije, hombre, Salvopatria no tiene una infraestructura como para hacer una alta cocina súper moderna y con una cantidad de cosas, pero ¿qué cosas podemos, digamos, revalidar, que sean ancestrales, que lleven estando en este territorio toda la vida y podamos ponerlas en cocina contemporánea? Y pensando, yo voy todos los miércoles por la mañana a Palo Quemado, a ver qué me encuentro, a hablar con los proveedores. Me encanta el paseo, sobre todo voy allá porque me encanta ir a la plaza, comer pan de bono, lechona, tamal y visitar a la gente. Y estaba un día caminando por Palo Quemado y empecé a ver que por todas partes había cosas envueltas en hojas y eso me pareció divino. Aquí hay un bocadillo veleño que es la barra energética de todos los colombianos. Con eso se levantó Nairo y empezó a hacer todo lo que hacía. Entonces, qué cosa más divina. Está envuelto generalmente en hoja de plátano, bijado, chisgua, a veces en hoja de caña. Divino, ¿no? Entonces empecé yo a pensar y dije, hombre,
Esto es un elemento que existe desde antes de la conquista, y es un elemento que perfectamente puede aparecer en un menú contemporáneo de una manera moderna, bonita, emplatado, muy atractivo. Entonces, en ese proceso empezamos a investigar y a ver qué papel jugaban las hojas en la gastronomía colombiana, y además de ser envoltorios, nos dimos cuenta que son un medio para cocinar maravilloso. Tenemos los envueltos de maíz típicos que se cocinan en la hoja del amero, ¿no? Se aprovecha absolutamente toda la mazorca, que es una cosa muy bonita en este proceso, porque las tuzas se ponen en la base de la olla, luego los ameros sirven para contener todo el relleno, que es el maíz mezclado con queso y cocido con otras cositas. Luego empezamos a investigar más y más. Yo empecé a ver el tema de los quesos envueltos en hoja y el porqué de esos quesos envueltos en hoja. Hicimos experimentos en Salvopatria. Hicimos una cuajada muy fresca, la envolvimos en papel film, como es debido, como sanidad nos dicta y tenemos que hacer, y lo pusimos en la nevera y agarramos otro, limpiamos muy bien una hoja de bijao, hicimos un envueltico con este queso y yo lo dejé en la nevera. A la semana los saqué los dos, abrí el del papel film y tenía un aroma bastante fuerte, ácida, como a pecueca, y el de la hoja estaba perfectamente bien. Entonces, oh sorpresa, tenemos entonces que son unos envoltorios maravillosos, tenemos que sirven para cocinar, y luego una parte importantísima, el uso de las hojas en este país, es que retrasan el crecimiento de las bacterias. ¿Eso por qué? Debido a unos compuestos que se llaman taninos, ¿sí? Las hojas no quieren que se las coman, ¿sí? Una planta no quiere ser consumida. Eso, pues nosotros nos las comemos y todo eso, y hemos, digamos, domesticado plantas, y hemos trabajado a través de la agricultura para poderlas consumir, pero, digamos, las hojas de las plantas son las que se encargan de proporcionarle el alimento a la planta, ellas no quieren ser consumidas. Entonces las hojas desarrollan una cantidad de compuestos que repelen a los herbívoros, repelen a los mohos, a las bacterias, a todo ese tipo de cosas. Entonces son maravillosas para preservar los alimentos porque esos compuestos están presentes en las hojas. Entonces los taninos ayudan para eso. Yo sé que si ustedes han visto o han oído hablar de vinos o han tomado una clase de enología, yo sé que aquí hay varias personas de escuelas de gastronomía, se habla mucho de los taninos que están presentes en la cáscara de la uva, ¿no? Esa cascarita tiene todos estos taninos para defenderse, ¿no? Para evitar ser comida en un momento inapropiado y que llegue al estado de madurez. Entonces vimos este tema, nos pareció interesantísimo. Aquí tenemos otro tamalito, que es, digamos, el tema de la cocción. El tamal se cocina ahí adentro y luego se preserva perfectamente bien dentro de las hojas. Entonces desarrollamos este menucito de degustación pensando en todo este tipo de cosas. Luego, yo quise ver ese tema y cómo funcionaba en el Pacífico colombiano y en la Amazonía, y nos encontramos, digamos, estos elementos que son totalmente, esto a mí me parece lo más hermoso del mundo, y es un tejido súper intrincado, muy bien hecho en Puerto Nariño por una comunidad de ticunas, y ahí seguimos viendo ejemplos espectaculares de las hojas como envoltorios y cómo nos sirven cómo les sirven, digamos, y han servido ancestralmente para envolver, y cómo tiene una cantidad de usos espectaculares. Aquí hay fariña blanca, yo todavía la tengo ahí metida, pero ahí por ahí se riega todavía, por acá tiene un huequito. Y ahí está perfectamente bien contenida, está seca, bueno, no sé, por ahí, bueno, no la quiero destapar ni dañar, pero por ahí está la fariña blanca. Y entonces en este viaje empecé a ver también cómo hacían técnicas de cocción en el Amazonas, y hay una cosa súper interesante que es el moqueado. El moqueado es una especie de ahumado que se hace a la brasa. Yo aquí hice el control del... Bueno, es un ahumado que se hace a la brasa, envuelto en hojas, ¿sí? Hojas de plátano, de chisgua, de todo este tipo de cosas. Entonces, pues la idea era cómo replicar este tipo de cosas en un plato de menú contemporáneo.
Nuestro menú tiene una cantidad de elementos en los que están contenidas las hojas. Entonces tenemos la cuajada esta que hacemos en la hoja, que le aporta un resto de sabor, la dejamos una semana entera para que la hoja le impregne el sabor a la cuajadita. Tenemos una sopa con un envuelto de maíz. Tenemos un pescado que generalmente cocinamos en las mismas hojas. Tenemos otros pescados que curamos en las hojas también y le proporcionan un sabor súper chévere. Y hemos ido usando una cantidad de hojas, hemos llegado a usar como 8 tipos de hojas diferentes. Todas esas hojas las conseguimos en el mercado de Palo Quemado, es súper fácil y súper bonito. Entonces, pensando un poquito en este tema de los productos que encontramos y en estas técnicas que encontramos en el Amazonas, yo quise traer un poquito esa idea al altiplano cundiboyacense. A mí siempre me ha gustado con los platos hacer un recorrido del territorio colombiano y hacer una demostración de diversidad, porque si algo tenemos hermoso en Colombia es una diversidad tremenda, ¿no? Racial, geográfica, cultural, de todo tipo. Entonces hay una cosa súper bonita y es poder mostrar un poquito toda esa diversidad, cómo representarla en un solo plato. Pues a mí me parece súper importante que cada plato tenga un contenido del lugar en donde estamos nosotros ubicados, el altiplano cundiboyacense, ¿no? Esto es una despensa impresionante agrícola. Yo viví en Perú en el 2009 y me enamoré de esa gastronomía y dije, pucha, la gastronomía colombiana no tiene nada de comparación con la peruana, y yo pensaba en eso y decía, oiga, qué tristeza que nosotros no tengamos ese potencial y que no tengamos ese potencial y no tengamos todos los productos que tienen los peruanos y qué maravilla y todo eso. Y después cuando llegué acá a Bogotá dije, ¿cómo así? Si tenemos más, si tenemos unas cosas maravillosas, si tenemos una despensa increíble. Y entonces por esa razón y entendiendo que esto es único en el mundo, a mí siempre me ha gustado que haya un componente de ingredientes del altiplano cundiboyacense mezclados con el resto de los elementos del territorio colombiano. Entonces, que podamos servir un pescado del Pacífico colombiano con arracacha, que es de acá de esta región, que podamos traer algo de la costa caribe, la miel de la costa caribe, o un jurel, o cualquier cosa de estas, o una yuca o algo así, y ponerlo de nuevo con elementos del altiplano, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito con esa idea, aquí me van a ayudar ustedes a ir organizando acá. Vamos prendiendo este sartén a temperatura media y pongamos la ollita también ahí a temperatura baja, por favor. Pensando en esto, entonces, traje este platico, les voy a mostrar, vamos a preparar un plato que reúne todas estas ideas de las que les estoy hablando, y es un pescado amazónico, que es el pirarucú. El pirarucú está catalogado en algunos casos como el pescado más grande de río en el mundo. Otra gente dice que no, que es el esturión, pero el esturión vive en el mar y en el río, entonces bueno, hay una discusión. En todo caso es un pescado inmenso, es un pescado que puede llegar a medir hasta 3 metros de longitud, puede llegar a pesar 250 kilos. A Salvopatria nos llega un pirarucú de cultivo de Leticia, en el Amazonas, que no es definitivamente tan grande, es un pescado que nos llegan más o menos ejemplares de unos 12, 14 kilos, y trabajamos con ellos siempre a final de semana. Nosotros en el tema de la pesca, yo no he querido incluir, ahorita hacían un poquito la introducción y hablaban de la preocupación, yo estudio biología y tengo un poquito presente ese tema de la preocupación medioambiental. Y una de esas cosas se ve reflejada en Salvopatria, en que no tenemos pescado en la carta. ¿Por qué? Porque el pescado se está acabando, porque no queda casi nada. Porque en Colombia, desafortunadamente, los lugares en donde hay extracción de pescado son los lugares, digamos, en donde la situación de pobreza y de armada y todo ese tipo de cosas es más dramática. Entonces, no hay una infraestructura fácil para traer pescado a Bogotá. Entonces yo, pensando en todo este tipo de cosas, dije, hombre, de pronto no es tan chévere que tengamos pescado en la carta, porque yo no puedo garantizar que siempre haya pescado de primera calidad. A mí siempre me preocupa,
Y digamos que Salvopate es como les comenté, es un restaurante súper preocupado por los ingredientes y es un restaurante de mercado de ingredientes, ¿no? Entonces, pues yo nunca he pensado y nunca he querido traer pescado de otras partes, como hay una solución fácil que es tener salmón de Chile, pero pues a mí no me parece. Y entonces, pensando en el producto nacional, en que siempre tenga que estar fresco, en que el pescado no haya sufrido un proceso de congelación y todo eso, dijimos no tengamos pescado en la carta, más bien nos vamos con pesca de temporada. Entonces, digamos con el tiempo hemos ido desarrollando un esquema muy interesante y es que arrancamos la semana teniendo una trucha que nos llega de las aguas del nacimiento del río Fonce en Santander, de un bosque de roble lindísimo a 2.800 metros. Luego a mitad de semana ya podemos garantizar casi siempre que tenemos pescado de mar, nos llega de diferentes comunidades del Pacífico colombiano. Hay unas en Guapi, hay otras en Pizarro, hay otras en el Cajambre, cerca de Buenaventura, hay otras en el Bajo Atrato, hay otras en Vallasolano. Y de ahí nos traen todo el pescado entonces a mitad de semana y hacia final de semana logramos siempre tener el pirarucú fresco, súper bonito, que es este que está acá. Este pirarucú, para impregnarle buen sabor y para que la hoja de una vez le empezara a aportar, lo que hicimos fue un proceso de curación muy sencillo. La hoja se pasa un poquito por el fuego para que quede maleable, para que empiece a soltar aroma. Luego le ponemos la sal al pescado y lo envolvemos en esta hoja. El pescado lleva ahí desde el viernes. Y lo que les digo, si ustedes pudiesen oler este pescado en estos momentos, el aroma es perfectamente fresco. No hay ningún aroma a pescado fuerte ni nada de eso y es un pescado que está desde el viernes ahí metido, ¿sí? ¿Qué tiene ahorita? Pues un olor intenso a la hoja, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta recetica del pescado moqueado, que es lo que vemos acá en la diapositiva. No sé si me pueden pasar acá a la imagen, la diapositiva, exacto. Este es el pescado moqueado que les hablaba en el Amazonas. Ahí lo que hay adentro es un guiso con ajíes amazónicos, cebolla y tomate, y adentro hay pescado de río que se pone a la hoguera. Es delicioso. Entonces, la idea es replicar un poquito esa idea del pescado moqueado amazónico. Entonces, para eso, digamos que infortunadamente aquí no tenemos fuego, pero yo previendo que no había fuego, obviamente, porque estamos en un lugar de presentación y no podemos, y es peligroso, entonces traje un soplete para que le podamos impregnar aroma. Vamos a poner entonces el pescadito acá y uno de los chicos acá puede ser Jimena o Nicolás, vas a prender el soplete suavecito y vas a empezar a quemar la hoja, ¿listo? Digamos que esto siempre lo hacemos en Salvopatria con el fuego directo de la... Ábrelo poquito. Bueno, exacto. Ya lo mantienes fijo y lo vas quemando. La idea es ir quemando para que la hoja empiece entonces a cocinar el pescado. ¿Sí? Y de nuevo, aquí no estamos haciendo nada muy complejo. Estamos utilizando una técnica totalmente tradicional y la estamos poniendo en un tema contemporáneo. Un elemento de la Amazonía también es la fariña. Esto es un crocante de fariña. La fariña es lo mismo que está aquí adentro. Aquí hay fariña blanca. ¿Qué es la fariña? Es una harina rústica de la yuca brava. La yuca brava es una yuca amazónica que es venenosa. Tiene trazas de arsénico, cianuros, si no estoy mal. Y esa yuca entonces tiene que tener un proceso especial para que no vaya a caer mal. Entonces, ¿qué hacen las comunidades en la Amazonía? Síguelo quemando hasta que esté todo negro fuera. Exacto. Ahorita le das la vuelta y sigues por el otro lado. Entonces, ¿qué hacen las personas para procesar la fariña? Rayan la yuca brava, extraen el jugo, ese jugo se fermenta y se hace una cosa que se llama tucupí. Hay tucupí negro, esos tucupí se aromatizan con chiles, con ajíes amazónicos, son muy ricos. Y ahí el tucupí negro se cocina y se reduce y se concentra mucho. Y es una fuente de umami impresionante. Yo digo que es como un miso amazónico o como una vaina de estas, es increíble. Y la harina
que queda se llama la fariña, en Brasil le dicen farofa, es esto. Bueno, en realidad es como granuladito. Aquí lo que hacemos es que cocinamos la fariña en agua, después la deshidratamos y la freímos y nos queda una galleta. Sabe un poquito como a la costra de la pan de yuca, es deliciosa. Luego tenemos acá un tucupí, pero este es un tucupí de mentiras, falso. Esto es un tucupí hecho con arracacha. También en proceso en Salvopate nos encanta fermentar cosas. Y de nuevo, volviendo al uso de técnicas tradicionales, trayéndolas a la cocina contemporánea, la fermentación ha sido un proceso de preservar y de cocinar alimentos de toda la vida, milenario. Entonces, lo que decidimos fue utilizar la misma técnica para hacer el tucupí, y lo que hicimos fue rallar la racacha, extraer todo el zumo de la racacha, luego la dejamos fermentar por 25 días y empezó a adquirir un aroma interesantísimo, y luego la filtramos y la pusimos a reducir y obtuvimos este líquido negro que es supremamente aromático, tiene un aroma lácteo y tiene toda esa concentración de las que les estaba hablando de umami, que es muy interesante. Luego tenemos acá, con la idea de los chiles amazónicos y de estos productos que se ponen adentro de la hoja para cocinar el pescado, tenemos entonces una vinagreta, una especie de vinagreta hecha con chiles fermentados. De nuevo hacemos otra fermentación súper sencilla, son chiles licuados con un poquito de agua y se dejan fermentar hasta que botan burbujas y empiezan a oler a mil demonios, y después empiezan a oler delicioso y huelen a frutas y huelen a mil cosas. Hicimos una vinagreta súper sencilla con un poco de miel silvestre. Nos envían desde Tenjo, desde la sierrita que hay allá en Tenjo. Y esa miel entonces la mezclamos con los chiles fermentados, hicimos esto. Y para definitivamente validar el tema de que estamos en el altiplano, tengo acá un cremosito de papa violeta. Las papas violetas son unas papas nativas. Ahorita estamos en un programa muy interesante, se están recuperando todas estas variedades de papas nativas, que no son los híbridos que se fueron desarrollando por mucho tiempo, para que fueran papas grandes, gigantes, blancas, que no sabían a mucho, pero que eran tremendamente productivas. Y estamos volviendo entonces a las variedades que existieron durante toda la vida, acá, ¿sí? Esta es una papa que es morada, totalmente morada por dentro, es divina. Y entonces aquí hacemos un purecito súper sencillo. Un purecito básicamente es la papa cocinada, es mezclada con un poco de mantequilla y de caldo de vegetales y ya, ahí está, sal. A mí no me gusta ponerle muchas cosas a las preparaciones, me encanta que el ingrediente esté ahí presente, tranquilo, ¿sí? Que uno pueda de verdad degustar esta papa violeta, no ponerle una cantidad de hierbas ni de nada, sino que esté presente ahí tranquilita. Y lo vamos a disolver entonces, aquí tengo un purecito, entonces bien sencillo. Si ven entonces, estamos desarrollando algo con un concepto, con una claridad de ideas y todo eso, pero no estamos utilizando técnicas realmente complejas, todo esto son cosas ancestrales, o sea, esto es cocinar en una olla con agua, esto es fermentar, dejar que los microorganismos del medio ambiente y que están presentes en el producto hagan un proceso y transformen esa materia prima. De nuevo, acá tenemos otro proceso totalmente tradicional y que lleva toda la vida ahí andando. Esto es un poquito más complejo, pero es una fritura, digamos que no es nada del otro mundo. Y aquí estamos entonces cocinando este pirarucu y dándole una cantidad de aroma y de sabor con el proceso del sopleteado. Para terminarlo y para que sea más fácil, entonces lo vamos a pasar acá a un sartén caliente, con un pelín de aceite. Entonces, Nicolás, si quieres ya ahí terminas. Y ven, lo transferimos al sartén para terminar el plato. Aquí ya tostamos esa hoja, aquí ya tiene un aroma increíble y lo vamos a dejar un rato ahí entonces ya que se nos vaya cocinando. ¿Listo? Ya tenemos entonces los elementos para que vean entonces el plato terminado. Por último, este plato tiene más sentido y a partir de lo que les estaba hablando y todo esto, tiene mucho más sentido si lo ponemos en una vajilla de este tipo. Esto es una vajilla de la chamba. Hemos estado trabajando también con una agencia de cooperación internacional japonesa
que se fue a la chamba en el Guamo, en el Tolima. Esta región, o esta vereda que se llama La Chamba, tiene una calidad de arcilla especial, y esto desde, creo que eran los indígenas paeses que habitaban esa región, si no estoy mal, se hacía este tipo de trabajo de cerámica. Esto es una cosa que hasta hace poco, y gracias a la agencia de cooperación que implementó los hornos a gas, esto siempre se hacía en hornos de barro y se cocía toda la arcilla en hornos de barro. Y pues estas piezas han estado siempre presentes en nuestra gastronomía. Yo sé que cualquier colombiano que se respete se ha comido una cazuela de frijoles o un ajiaquito en una vajillita de estas de chamba, que es espectacular. Entonces, trabajando en este programa, quisimos de pronto intervenir un poquito en la comunidad y darles herramientas para que modernizaran sus procesos y volvieran un poquito más comercial todo lo que ellos han venido haciendo desde toda la vida y generaciones tras generaciones en esta región, y empezamos a darles ideas para que hicieran nuevos diseños. Este es un diseño que desarrollamos en Salvopatria, me pareció súper bonito, como un bowl muy elegante, como un plato amplio que nos sirve perfectamente para estos menús y para hacer una comida un poquito más moderna y todo ese tipo de cosas. Entonces esto es resultado del trabajo que hicimos en La Chamba. Le recomiendo en serio, vale mucho la pena que nosotros empecemos a mirar para adentro. Yo sé cuando estuvo Ferran Adrià hace unos años acá en Colombia y se reunió con varios cocineros, yo no estaba ahí en esos momentos, pero me contaron un poco de lo que hablaron. Llamó la atención mucho sobre el maravilloso producto artesanal que teníamos en Colombia, y uno de esos productos artesanales divinos es esto, ¿sí? Tenemos unos canastos, tenemos una cantidad de cosas hermosas para mostrar y para ponerlos en un contexto contemporáneo y bien chévere. Ahí vamos terminando de cocinar el pirarucú, y les voy a mostrar ya más o menos cómo va quedando el plato emplatado. Pasemos esa tablita por acá y me regalas el cuchillo. Les voy a mostrar más o menos cómo queda este pescado. Este pescado lo curamos un tiempo. Yo he hecho el experimento de comerlo ligeramente crudo. A mí me gusta dejarlo un poquitín crudito en el centro. Este de pronto va a estar un poquito más crudo de lo normal porque no tenemos mucho tiempo para terminarlo, pero quiero que vean como el resultado final. Entonces terminamos de quemar acá la hojita, de que se termine de cocinar un poco el pescado, y vamos mostrándoles el plato entonces que hemos pensado para el menú, ¿no? Este es un plato que eventualmente tiene un poquito más de elementos de los que se suele poner en un menú de degustación. Yo tiendo a ser un poquito más simple, a poner nada más como unos 2 o 3 elementos por plato. Aquí para mostrarles y para redondear un poco la historia, quise traer como más cositas. Entonces, vamos a poner un poquito del cremosito de papa violeta, acá. Vamos de base a poner un poquito de este tupupí de arracachas, que le va a dar un resto de profundidad y de sabor al plato, es bien interesante. Vamos con nuestra vinagreta de miel silvestre y chiles fermentados para terminar de redondear esa idea del pescado moqueado típico del Amazonas. Y aquí ya voy a sacar entonces el pirarucú y lo vamos a terminar ahí para que vean entonces. Este está curado en hoja de chisgua. La chisgua es una heliconia. Las heliconias las conocemos nosotros como las aves del paraíso, que son estas palmeritas que dan estas flores divinas que conseguimos en los mercados y que son muy típicas acá en Colombia. Retiramos un poquito de lo quemado. Regálame una toallita para las manos, por favor. Vamos a terminar entonces de retirar un poquito de lo que estaba quemado. Gracias. Vamos a poner el pescadito.
Y para darle un poquito de textura a esto, vamos a poner un pedacito del crocante de fariña. Y este ya es un plato, entonces, digamos que hace parte, en algunos casos, de nuestro menú de degustación. Este menú, digamos que no es fijo, y una cosa que yo revalido, pues me parece importantísima, es que siempre estemos trabajando con los productos de mercado. Nosotros nos hemos mal acostumbrado a que los productos son constantes durante todo el año, y eso no está bien, porque estamos obligando a que haya una producción agrícola agresiva, ¿sí? Extrema con la tierra, y eso no está bien. Entonces yo creo que es súper importante validar el trabajo con los productos de temporada, con los productos de estación, porque eso nos permite no obligar al campesino a que empiece a sacar cosas a las malas, sino buscar qué hay disponible, qué está fresco, qué está bonito. Y creo que los menús deben tener esa flexibilidad, ¿no? Nosotros los cocineros tenemos que tener la capacidad y debemos ser lo suficientemente inteligentes para estar cambiando nuestros menús, para estar haciendo platos especiales, para estar variando todo este tipo de cosas y poder apoyar realmente a las personas que están detrás de los productos y que están sudándola ya en el campo y haciendo todo el trabajo duro para satisfacer el paladar y alimentarlos a todos los comensales muy bien. Entonces, bueno, eso es un poquito la historia de Salvopatria, de lo que hacemos nosotros, de nuestros menús de degustación, con este hilo conductor que eran las hojas como envoltorios en la gastronomía colombiana. Muchas gracias por venir.